Bienvenidas, bienvenidos. Hoy estamos presentando el taller del libro Convenciones y Tratados Internacionales en el marco del ciclo de encuentros de la editorial Cusbaires y el Centro de Formación Judicial. Les comentamos que el día de hoy todos los presentes podrán adquirir este libro con un 50% de descuento. Y les recordamos a los integrantes del Poder Judicial de la Ciudad que están disponibles todas las publicaciones de la editorial con un 50% de descuento todos los días. Asimismo, los invitamos a conocer nuestras librerías y la página web, donde podrán conocer y descargar de forma gratuita diversas publicaciones. En esta oportunidad contamos con la presencia de Alicia Pierini, quien ha compilado esta obra. Ella es abogada por la UBA con especialidad en Derechos Humanos, ha sido declarada Personalidad Distinguida de los Derechos Humanos por Ley 5355 de la CABA, actualmente es presidenta del Instituto Argentino de Derechos Humanos, directora de Pensar Cusbaires, publicación académica del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, docente de posgrado en la Procuración General de la Ciudad y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Anteriormente integró el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos en los años 1983 a 1989, fue secretaria nacional de Derechos Humanos, convencional constituyente de la ciudad, legisladora porteña durante 2 mandatos y defensora del pueblo de la ciudad. De modo que es un honor para nosotros presentarles a la doctora Alicia Pierini, a quien ahora le cedemos la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias porque además de ver tanta gente, yo pensé que íbamos a ser 15, 20 como mucho. Me alegra muchísimo estar con ustedes, me alegra mucho sentir que podemos juntarnos. Son casi todos abogados, ¿no? Son toda gente del sistema jurídico, con lo que vamos a poder charlar no solamente las razones por las cuales me puse a armar la compilación, y además de que me puse a armar la compilación y que lo pude hacer, y que afortunadamente este editorial lo aceptó y se mejoró incluso en los esquemas. Les quiero contar que una compilación no es un libro. Tiene formato de libro, pero no tiene lo que tiene un libro cuando un autor puede escribir acerca de algo. Yo que he escrito algunos libros me doy cuenta de la diferencia, donde uno no pone el pensamiento propio, sino que estamos haciendo como un, ¿cómo les podría decir? Como un juego de convenios, no solamente de convenios y de tratados, y tratando de encauzarlos de alguna manera. El tema es que la alguna manera no era tan sencilla, porque había una posibilidad que era tomar el criterio cronológico de los más viejos a los más nuevos o el criterio temático. Y había un tercer criterio que me lo había sugerido Zaffaroni, que era el criterio de las palabras clave. Yo le dije a Zaffaroni, a mí no me da el cuero para palabra clave cuando tengo una pila así de compilación para hacer, pero sí voy a hacer la diferencia entre lo temático y lo cronológico. Así lo van a ver ustedes en el sumario, que yo tengo por acá una versión chiquita, no sé si lo encuentro ahora, que realmente pude hacer, porque la verdad que esto lo hice en casa, tranquilamente, y no sé dónde puse el índice. Bueno, como no lo encuentro. Como no lo encuentro, tengo que agarrar el libro. El índice, van a ver ustedes, que más allá del cronológico, que es, si se quiere, menos importante, el temático sí vale. ¿Por qué? Porque una compilación es en realidad un instrumento de trabajo, no es una obra literaria, es un instrumento de trabajo, donde hubo que buscar convención por convención, tratado por tratado, y en cada uno de los casos encontrar la ley ratificatoria del país para darle no solamente los que son convenios o tratados con jerarquía constitucional, aún los que no tienen jerarquía constitucional, pero tienen sí la ratificación del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, son para nosotros
norma superior. No digo exactamente que sean supranacionales, pero casi que sí lo son. En la pirámide jurídica tenemos arriba de todo las convenciones y tratados que el país ha ratificado. Y después, bueno, vienen la Constitución Nacional, las leyes nacionales, las leyes provinciales, etcétera, etcétera. ¿Cómo poder engarzar cuando uno tiene que buscar rápidamente, como hacemos los que estamos siempre trabajando, buscar dónde encuentro exactamente este tema? Y claro, si le hubiera hecho caso a Zaffaroni todavía estaría haciéndolo, porque son miles de palabras clave, imposible, me hubiera llevado un tema completo, pero como él tiene su biblioteca que está llena de palabras clave, bueno, él puede porque tenía 2 o 3 personas que lo ayudaban. Cuando uno está trabajando solo no es lo mismo, pero yo reconozco que el tener palabra clave no es una cosa menor. Lo que pudimos hacer fue en realidad tomar los ejes temáticos. Entonces le pusimos, y esto no lo hice yo, lo hizo la editorial, lo pusimos con criterios alfabéticos. Por ejemplo, el primero empieza con B larga porque es el de bioética. Después viene cooperación internacional, corrupción, crímenes, la parte penal, temas generales, el tema mujer, niñez, personas con discapacidad y personas mayores. Lo que sí me doy cuenta que ha sido un error para nosotros no haber puesto derechos humanos. Quedó convenciones y tratados internacionales y no quedó puesto, aunque fuera en chiquitito, con eje en derechos humanos. A lo mejor en la segunda edición podremos hacerlo. ¿Por qué lo digo? Porque ahora estoy haciendo otras compilaciones de tratados que no son necesariamente de derechos humanos, pero como derechos humanos transversaliza prácticamente todo, vamos a tener que pensar otro esquema de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la ciencia. Actualmente, ciencia y derechos humanos es otro tema que estamos trabajando y que todavía no está acá adentro. Tecnología y derechos humanos. O sea, hay muchas más cosas todavía para plantearnos. Con lo que me da una alegría poder hacerlo en este esquema, en este espacio, con este editorial, porque realmente yo pienso que a nuestros colegas les va a servir como herramienta de trabajo, sobre todo a los jueces, como herramienta de trabajo, además de digamos, los profesionales normales. ¿Por qué esto? Y porque ya no nos alcanza el saber a la Constitución. Ahora tenemos que saber las convenciones y además la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que no es poca. Y realmente no sé cómo se está enseñando en este momento en la Facultad de Derecho, pero espero que sí, espero que bien. Pero también quiero contarles que los que venimos de esta generación como la mía, que somos de unos cuantos añitos, digo, yo soy una egresada del 64 en la Facultad de Derecho. En esos tiempos ni siquiera existía la palabra derechos humanos. Ni en los 60, ni en los 70 existieron los derechos humanos para nosotros. Lo más que sabíamos, lo único que nos dio la facultad en ese momento, en esa etapa de los 60, respecto de derechos humanos, fue la Declaración Universal del 48. Y no más que eso. Enganchándonos ahora con la realidad, en diciembre de este año, 2018, que estamos transcurriendo, se van a cumplir 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Declaración Universal que como toda declaración tiene un esquema de principios y de valores, que eso es lo básico en materia de derechos humanos, son los valores y los principios. Pero el mayor esquema, no es la palabra esquema, el mayor punto que me vale a mí de la Declaración Universal es cuando el que redactó, René Cassin, el que redacta el texto de la Declaración Universal, acuérdense que eso es del 45, 46, posguerra mundial. En realidad, la Declaración de los Derechos Humanos, como pasó también en nuestro país, derechos humanos aparece después de una tremenda violencia anterior. De la Segunda Guerra Mundial surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De lo que fue la dictadura militar surge en nuestro país la mirada de los derechos humanos, que no la habíamos tenido nunca antes. ¿Qué es lo que me vale a mí en la cabeza de la Declaración Universal, además de todos los principios? Que precisamente este señor René Cassin, que es el que hizo el texto, no puso Declaración Internacional de los Derechos Humanos, puso Declaración Universal, porque la palabra universal remite a humanidad, y no es lo mismo que solo hablar de una convención en materia de acuerdos estatales. Es más que un acuerdo estatal, es una declaración universal. Declaración universal que ahora vamos a tener 70 años y estamos esperando a ver quiénes se van a acompañar o quiénes van a tomar la posta de hacer un excelente esquema de derechos humanos ahora, para el 10 de diciembre del 18, a ver quiénes de todos los ministerios, de todos los funcionarios, etcétera, etcétera, cómo vamos a aplaudir esos 70 años de la Declaración Universal, aunque hayan pasado tantas cosas en esos 70 años que en buena medida pisotearon una buena parte de la Declaración, pero la Declaración sigue teniendo vigencia. Más allá de eso, también les cuento que hasta que no empezó la democracia, en 1983, tampoco teníamos Pacto de San José de Costa Rica. Ni nosotros nos habíamos enterado, y ya éramos grandecitos, no nos habíamos ni enterado de que existía el Pacto de San José de Costa Rica, Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana es del año 69. Nosotros tuvimos el 70, el 71, el 72, el 73, mirando para otra película. Hasta que en el 83, cuando asume Raúl Alfonsín, asume, lo primero que hace es el proyecto de ratificación del Pacto de San José de Costa Rica. Entre el 69 y el 83 nadie se ocupó de los derechos humanos, y tampoco nosotros, que éramos en ese momento los abogados críticos, los abogados de la gremial de abogados, los que visitábamos los presos, hacíamos un montón de cosas, pero no nos enteramos de que existían los derechos humanos. Y esto es una autocrítica que como generación la tengo que aceptar, porque yo fui parte de ese grupo de abogados que pasábamos por Humberto Primo, por Devoto, por donde fuera. Los muchachos iban a Rawson y Trelew, yo no podía porque tenía las nenas, ahora son dos mujeres, dos profesionales también, pero no podía no ir a los fines de semana a la Patagonia, ni a Sierra Chica, ni a todos los demás. Yo era Villa Devoto, el penal de Devoto y no mucho más, y el de mujeres. ¿A qué iba esto? A que no teníamos conciencia
de la existencialidad de los derechos humanos como tal, que no solamente son valores, sino que son camino para caminar hacia adentro, hacia el futuro, pero camino sobre lo que ocurre normalmente alrededor. Y hasta el día de hoy a veces tenemos ciertos resabios de quienes no piensan que los derechos humanos atraviesan la totalidad. Yo, por ejemplo, puedo mencionar, muy al pasar lo voy a hacer, algunos protocolos que tiene el actual Ministerio de Seguridad que no tiene nada que ver con derechos humanos, que se da de contrapelo con los temas de derechos humanos. Les voy a poner el más liviano, porque hay otros peores. Hay un protocolo ahora para las detenciones de gays, lesbianas, ¿cómo es? GBTA, trans, LGTB. Protocolo de detención. ¿Pero cuál es la diferencia de detención de un ciudadano común y de un gay? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tiene que haber un protocolo? ¿De dónde salió esto? De que se haga un protocolo de detención para gays y lesbianas. Todavía trans puede ser por los documentos, que son diferentes, que cambian. Ese protocolo debe estar escondido como estaba escondido otro anterior. Son cosas que necesitamos nosotros, no solamente aprender entre nosotros, poder discutirlo. Necesitamos que los funcionarios del Estado sepan derechos humanos y que los periodistas también estudien derechos humanos. Porque derechos humanos no es ocuparse solamente de los desaparecidos ni de los chicos robados, que sí son de la etapa que dejó la dictadura. Hay más cosas ahora en materia de derechos humanos. El tema seguridad no lo podemos dejar de costado si no miramos con enfoque de derechos humanos. ¿Qué está pasando con la fuerza de las fuerzas de seguridad? ¿Qué está pasando con varios de los temas que dan vuelta y que la mirada de derechos humanos es una mirada distinta? Y me parece que eso está entre las cosas, que para eso vale leer algunas de las convenciones. Yo digo, en realidad, mi vocación es ayudar a los periodistas y ayudar a los funcionarios. Yo he sido funcionario 25 años, corridos. Y la verdad, uno tiene que estudiar cuando está en la función pública. Porque uno viene de una carrera, sí, pero en la función pública hay que hacer gestión. Y la gestión tiene sus bemoles. Pero bueno, seguiremos llevando adelante el tema de que derechos humanos al día de hoy es mucho más de lo que ha sido en las etapas anteriores, que eran muy sólidas, muy profundas, pero más acotadas. Ahora tenemos, quizá menos profundo, pero mucho más ampliado. Una amplitud total tenemos. Todo lo que está pasando en nuestro mundo democrático de hoy, todo tiene de alguna manera que tener un enfoque de derechos. Además, en el ínterin, cuando antes hablábamos de el control de constitucionalidad, ahora tenemos el control de convencionalidad desde hace ya unos años, que no se dan, no están en contradicción, sino que uno suma al otro, y que está funcionando bastante bien en casi todos los casos que se han llevado adelante. También quiero comentarles respecto de la compilación, que hay un tratado que puede llegar a confundir,
que es el Tratado de Viena, el Tratado de los Tratados de Viena del 69. ¿Y por qué digo que puede llegar a confundir? Porque el Tratado de Derechos Humanos que nosotros trabajamos en derechos humanos es el Tratado de Naciones Unidas de Viena de 1993, no el Tratado histórico de 1969. Pero hete aquí que el Tratado de Naciones Unidas de 1993, que es sumamente profundo y que tiene no sé cómo decir la palabra exactamente, no es que tenga números es un esquema clarísimo respecto de 2 o 3 o 4 situaciones que venían de antaño y que las ha modificado el Tratado de Viena en materia de derechos humanos. ¿Y qué es? Que siempre se trabajó derechos humanos en la academia con los criterios europeos de la primera generación, la segunda generación, la tercera generación, que los derechos políticos, que los derechos económicos, que los culturales, todo repartido en pedacitos. El Tratado de Viena de 1993 rompe con ese esquema y trae otro esquema, que es sistémico, y que concretamente es: los derechos humanos deben ser integrados entre sí. Es una integralidad. Una integralidad. Tienen que tener interdependencia, interrelación. ¿Y eso cómo se llama en otras ciencias? Eso se llama sistema. Al día de hoy, derechos humanos es un sistema. Por eso quiero aclarar que las cosas que hemos puesto, unas por cronología y otras por tema, en realidad eso es meramente una cuestión bibliográfica. No es derechos humanos. Derechos humanos es criterios sistémicos. No es un tema menor, porque ya no está más eso de que, sí, nosotros vamos a trabajar los derechos políticos, pero no los derechos laborales, no, los derechos tienen que estar integrados entre sí. Y lamentablemente, en algunos de los textos que todavía se manejan en la facultad, creo, aunque yo hace años que no estoy tan ayornada de la facultad, pero creo que todavía están los textos donde se habla de los derechos humanos de primera generación, segunda generación, tercera generación, etc. Por ahí me gustaría contarles lo que fue la conferencia de Viena. La conferencia del 93 fue algo excepcional. Tuve la suerte de poder compartir, por una generosidad del doctor Jorge Tayana, que era padre, ¿no? Jorge Tayana padre, que era el embajador en Austria, y como yo era la secretaria de Derechos Humanos, pidió que yo lo acompañara, yo feliz de la vida, y realmente quedé impresionada. 171 estados, con sus referentes, con sus presidentes, con sus líderes y con sus custodias. No sé, es como que uno nunca lo vio eso antes. Imagínense lo que era yo, no tan joven, porque ya era más o menos grande, pero estaba asombrada por la inmensidad humana, por la variedad de ropas, de idiomas, y de custodias. Eso era imposible no verlo. Por ejemplo, les cuento cuando, y líderes de toda índole, desde el Dalai Lama hasta Yasser Arafat,
cuya custodia estaba armada en el medio de la conferencia. Claro, como el doctor Tayana era médico, yo tuve suerte, porque si hubiera sido abogado no me hubiera podido salir de mi cuevita del ministerio para ir a Viena. Pero como aprendizaje, me di cuenta hasta dónde hay ciertos puntos de coexistencia en la vida humana, en la humanidad, puntos de coexistencia a pesar de la multiplicidad de idiomas, de religiones, de ropas, de todo lo que se pueden imaginar. África, Asia, China, estaba todo allí, en un recinto muy grande que es el recinto de las Naciones Unidas en Austria. Y también se valoró en ese momento la existencia o el primer esquema que había hecho la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ya estaba aceptado también por los demás continentes. Recuerden ustedes también que además de la Declaración Universal, después hay una Declaración Americana, que es una declaración de los derechos y deberes del hombre. Yo espero que eso lo hayan cambiado, porque si no lo cambiaron, lo vamos a cambiar nosotros. Será una declaración americana, pero será también de la humanidad americana. Pero veremos eso. Lo cierto es que el criterio de universalidad, el criterio sistémico y el criterio del sentido de humanidad, eso es hoy derechos humanos, al día de hoy. Tenemos dos hitos importantes en el tema, ahí y ahora en nuestro país. El primer hito es precisamente cuando Alfonsín envía en diciembre del 83 el proyecto para ratificar el Pacto de San José de Costa Rica. Ese proyecto se transforma en la ratificación en ley en marzo, en febrero o marzo del 84. Pero en el ínterin, Alfonsín empezó a ver la necesidad de algunas reservas, con lo que no se pudo llevar el instrumento a la OEA hasta que no se acordaran las reservas. Una de las reservas importantes es, por ejemplo, que no se podrá tomar el Pacto de San José sobre ningún hecho anterior al 84. Eso quiere decir que todas las violaciones de derechos humanos que hubo anteriores al 84, o sea, del 70 y pico en adelante, no pudieron tener la protección, si se quiere, del Pacto de San José. La protección me refiero en materia de derechos humanos, sí estaba desde el punto de vista penal, pero no de derechos humanos. Y la entrega que hace Alfonsín a la OEA es en septiembre del 84. Obviamente, si nosotros no habíamos hecho nada del 69 en adelante, no nos vamos a poner a criticar que haya tardado 9 meses. Afortunadamente, tomó la primicia de que tuviéramos la Convención Americana de Derechos Humanos en el país. Y eso significó que Argentina se integra al sistema americano. Había ingresado Argentina en la OEA ya en el 48-49, pero no tenía la fuerza que tiene el sistema interamericano a través del Pacto de San José,
porque en el Pacto de San José está además la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana, que hoy es para nosotros la jurisprudencia más importante, no la teníamos antes del 83. La razón, o no la razón, el resultado de no haber tenido el Pacto de San José previamente, obligó, por ejemplo, a las abuelas de Plaza de Mayo a ir a la ONU, al Comité de Ginebra, a presentar los problemas que teníamos en la Argentina con el tema de los chicos secuestrados, etc. Cuando podríamos, si hubiera estado el Pacto de San José vigente, hubiera podido ser una de las tareas fundamentales en propio América Latina y fundamentalmente también en la Corte Interamericana. Sin embargo, fíjense ustedes que de la Corte Interamericana no hay ningún fallo posible respecto de temas de violaciones anteriores al 84, precisamente por la reserva que hizo Alfonsín. Estas pequeñas cosas están, pero no están tan claras. Cuando uno tiene que poner en la nota, en la nota se pone reservas del decreto, etcétera, etcétera, pero que no queda, no se puede, porque cuando uno está haciendo el texto de textos, un texto grande de textos, no se puede poner las otras cosas. Pero sí es bueno cuando podemos charlar, bueno, de alguna manera tomar conciencia de cuántas cosas se nos quedaron en el aire. Estábamos haciendo, como digo, estábamos mirando otro canal. Y cómo ahora hacer el esfuerzo de que esto realmente, en materia de derechos humanos, tenemos un abanico muy grande, muy amplio, y creo que las nuevas generaciones lo están aprovechando. ¿Por qué además? Y porque el día de hoy la idea es seguir construyendo y no seguir combatiendo, aunque a algunos les gusta más combatir. Pero los que hemos asimilado derechos humanos creemos que todos los conflictos que tenemos los tenemos que trabajar construyendo. Y en eso las palabras paz, la palabra justicia, la palabra derechos humanos repercute en la sociedad si es que la llevamos adelante en serio, repercute en la sociedad. Es otra manera de poder verlo. Decía entonces que hay un hito que es el hito del Pacto de San José, que significa además tener la Corte Interamericana y trabajar con las decisiones de los mejores juristas de todo el continente. El otro hito es la reforma constitucional del 94. La reforma del constitucional del 94, que también la pudimos ver en vivo y en directo en el 92-93, porque no es que de golpe cayó la idea de la reforma. Hubo pasos sucesivos. Un paso primero fue el famoso fallo Ekmergian contra Sofovich, que creo que lo conocen, y que marcó de alguna manera el eje de los derechos, un pedacito del eje de los derechos humanos. Después que eso es un fallo del 92. Después del 92 viene el 93, donde vamos a Viena y traemos de Viena toda esta idea de la integralidad. Pero todavía estaban sueltas las convenciones. Había algunas que ni siquiera se usaban demasiado. Hasta que en el 94, vuelvo para atrás al 93. Mientras estábamos haciendo esto, estaba otro grupo político, los grupos políticos en general, preparándose para la futura convención constituyente del 94. Ese lapso es el lapso del Pacto de Olivos.
Pacto de Olivos, donde estaba también el talento de Alfonsín y el talento de Antonio Cafiero, que construyen el esquema donde vamos a poder meter el tema de los derechos humanos. Del 93 al 94, el Pacto de Olivos se constituye en el acuerdo del Acuerdo de la Rosada, con ley, y los temas habilitados para la reforma y el núcleo de coincidencias básicas. Sobre esos ejes todos los partidos políticos eligen sus convencionales, etc. Los derechos humanos no estaban ni remotamente, ni en los, como dije recién, las coincidencias básicas, la ratificación, las de la reforma, los temas habilitados para la reforma. Bueno, nada de eso tenía los derechos humanos adentro. Se discutían otras cosas: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Todo eso eran los temas. Derechos humanos, cero. Hasta que, y lo tengo que decir con nombre y apellido, un compañero que realmente hizo una tarea ímproba. Juan Pablo Cafiero era el que presidía la Comisión de Asuntos Legislativos en la convención. Y uno por uno fue abordando, pidiéndonos a algunos. Yo fui a Santa Fe a la convención para hablar, fue Mónica Pinto, fue Fapiano, fueron casi todos los que estábamos en ese momento ya empapados de derechos humanos y que queríamos poner los derechos humanos en la Constitución. Y a los maravillosos constituyentes no se les había ocurrido, salvo a Juan Cafiero, que tuvo que pelear un poquito en su propia comisión, pero eso empezó a caminar. Y si ustedes miran en algún momento las actas de la Constituyente del 94, van a ver no solamente los buenos discursos que hubo en relación con los derechos humanos, sino las inserciones. O sea, los que no tuvieron tiempo para hacer discurso, no tuvieron ganas, escribieron, pero eso quedó documentado. Y no estaba ni en el núcleo de coincidencias básicas, ni en los temas para la reforma, nada de eso. Salió con una mayoría impresionante. Empezó con un bloque chico, porque Juan Cafiero no era ni peronista ni radical en ese momento, era Frente Grande. ¿Cómo se diría? Empezó por el peronismo después el radicalismo, después la democracia cristiana, después los socialistas, y así se fue armando, y quedaron solamente afuera, para no votar el ingreso de las convenciones, solamente quedaron los partidos más chiquitos y menos democráticos, por no decir Alzogaray y todos esos grupitos que había, chiquititos. A la hora de la votación es prácticamente unánime, no digo unánime total, pero de una mayoría impresionante. Y esto también es el tercer hito que pudimos tener, porque si no hubiera sido no sé si es el talento o la audacia de Juan Pablo Cafiero, que era un pibe, de ir por todas las comisiones y poner el tema de los derechos humanos y las convenciones y todo poner todo el aparato y quedar después finalmente, bueno, no van a estar todas las convenciones, pero vamos a elegir las principales para que sean
constitucionales. Ah, sí, ¿y cómo iban a ser? ¿Cómo iban a entrar en la Constitución? Sí, la Constitución no se podía modificar tanto, no estaba habilitada para la reforma. Y ahí aparece el segundo momento, digamos, de inteligencia, que es abrimos el artículo 75 y le ponemos un inciso que nos sirva. Y así es como entraron las convenciones en el inciso 22 del artículo 75. ¿Por qué esto? Y para que ustedes vean que las cosas se hacen a veces como se puede, que tenemos que juntarnos siempre entre varios, ver cómo enganchamos y de acá con la voluntad, porque acá hay un tema de voluntad en materia de derechos humanos, ¿dónde ponemos esa voluntad para que las cosas funcionen y sigan siendo cada vez mejor? Si empezó la convención del 94, poniendo 10 u 11 convenciones, creo que eran las que puso. Al día de hoy son 14 y vamos a seguir intentando que se... Al día de hoy también tenemos algún debate. ¿Cuál es la diferencia entre una convención con jerarquía constitucional y otra convención que no está en la jerarquía entre las 14 del 75-22, pero que está ratificada por el país? No hay demasiada diferencia. Mientras esté la convención ratificada y de la misma manera las posturas que nos enseña, estamos en las 4:00 ya, que nos enseña la jurisprudencia de la Corte Interamericana, al día de hoy todo lo que tiene que ver con el sistema integrado, integral, interdependiente, etcétera, de los derechos humanos, ese criterio sistémico, creo que las nuevas generaciones la están adoptando. Quizás los viejos de mi generación, quizás algunos no, pero sí se está aportándose. Quedamos entonces un poco en decir por qué hicimos una compilación. Porque la idea de que esté todo entrelazado, lo pensamos como necesario para quienes trabajan en el derecho. Hay más convenciones de otra índole. Hay convenciones de Naciones Unidas que son interesantes y que el país las ha aceptado. Ahí en ese caso no corresponde por ley, sino que ha sido ratificada porque el país ha formado parte forma parte de las Naciones Unidas. Y tenemos un conjunto de convenciones, de tratados, que están incluso un poco por afuera de esto, pero que tenemos que sumarlas con la idea esta de la integralidad. Son, por ejemplo, bueno, la de bioética la pude poner, puse la de bioética, puse la de genoma humano, etc. Creo que hasta ahí pudimos poner, pero hay otras cosas, por ejemplo, el derecho o los derechos a se me falta la palabra en este momento. A la edad que uno tiene, 2x3 las palabras se vuelan. El beneficio del crecimiento científico, del progreso científico. Los beneficios del progreso científico están en un tratadito, en un tratado. Y así hay varios. Y a lo mejor, con el tiempo, podemos hacer una segunda compilación que no sea exactamente de derechos humanos, pero que es muy difícil que no lo sea, porque derechos humanos, con nuestro criterio sistémico de interrelación, es muy difícil que los podamos separar algunas cosas de algunos de otros. Pero lo cierto es que si yo miro la línea del tiempo entre
aquella facultad de derecho que solamente hablaba de la Declaración Universal y punto, donde no teníamos la menor idea de lo que eran los derechos humanos, donde se nos pasó de largo porque estábamos en otra cosa, cuando tuvimos la oportunidad de ratificar el Pacto de San José en el 73, por ejemplo, que teníamos los diputados democráticos y una presidencia legítima. Y de eso se aprende también, así como podemos aprender de la astucia de Juan Pablo Cafiero. Él no cree que fue astuto, él cree que era lo que había que hacer, pero la verdad que eso no estaba previsto. Y fue una astucia ver cómo remó en una convención que tenía no sé cuántos cientos de... Están las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, 24 distritos. El tema es ahora cómo nosotros, en esta etapa en la que estamos, donde ya sabemos que existen convenciones, que sabemos los derechos que tenemos, cómo no podemos a veces, o cómo tenemos que hacer para que realmente toda la ciudadanía, pero sobre todo los funcionarios que tienen la obligación de garantía de los derechos y los periodistas que no tienen tanta obligación de garantía como tienen los funcionarios, pero que debieran tener por lo menos una idoneidad de ética para no decir disparates que la gente después lo cree, y es poner el enfoque de derechos humanos en los temas incluso de la cotidianidad. Los temas de la cotidianidad también se pueden mirar con mirada de derechos humanos. De acá a diciembre podríamos ver cómo mejorar el sistema de conocimiento de los derechos humanos, habida cuenta que vamos a tener, supongo yo, algún magno acto de los 70 años de la Declaración Universal. Yo espero que algo pase, que algo bueno pase, para recoger lo que fue en su momento el primer atisbo de pensar la humanidad en su conjunto. Habrá que ver. Mientras tanto, charlemos entre nosotros a ver qué les parece a ustedes que podemos seguir haciendo. Gracias. ¿Qué les parece? ¿Cómo seguimos? A mí lo que me genera duda por ahí es, de acuerdo a lo que usted expuso, digamos, ¿no? como interrogante, o sea, que siempre me planteo, es que el condicionamiento por ahí de las fechas y de que las fechas de la ratificación, digo, ¿no? Y de lo que se hizo lo que se pudo, como usted bien dijo, y que también era otro momento histórico, a diferencia del actual. Por ahí, si a mí lo que me genera por ahí confusión en la práctica es respecto de la parte orgánica, ¿no? O sea, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la justicia local interna, digamos, ¿no? Entonces por ahí se generan esos choques en cuanto a la jurisprudencia, que cumplimos los fallos, que después decimos que el margen de apreciación interno, y entonces por ahí como que en ese momento no se hizo una reserva adecuada. Y es verdad que la Corte para mí funciona bien, pero se pronuncia sobre sobre otros antecedentes fácticos y es otro proceso distinto, digamos. Entonces me parece que yo propondría tratar de encontrar alguna armonía al respecto, ¿no? Porque también influye y hace a la práctica y a la ejecutoriedad de estos derechos humanos básicos y fundamentales. Sí, el tema del margen de apreciación nacional es importante. No ha habido demasiados casos en los que hubo desencuentro. En principio la idea es que la hermenéutica de la Corte Interamericana
tiene un valor, digamos, entre comillas, superior, pero también tenemos que defender la apreciación nacional. Creo que son 2 o 3 casos nomás que ha habido, no mucho más que eso. Pero también me parece que hay algunos intentos de confundir a la Comisión de Derechos Humanos con la Corte. Y eso lo estoy viendo mucho en el mundo periodístico. Ellos ponen CID. Y que la CID dijo tal cosa. Y la CID sí es la Comisión. Lo que dice la Comisión no es ley para nosotros, ni es hermenéutica tampoco. Es una opinión o un informe. Pero lo que escribe, lo que es un fallo de la Corte Interamericana, donde están los mejores juristas del continente, eso sí es hermenéutica, sí tenemos que mirarla muy bien y aceptarla, con la excepción que está por otra parte entre lo que ha definido el país, que es el margen de nacional, de apreciación nacional. Ahora, ¿cómo hacemos para que no mientan que la CID es solo la CID? No, hay 2. Hay una comisión que es de la OEA y no del Pacto de San José. La comisión, claro, tiene sus funciones, además, como si fuera la instrucción de los juicios que lleva la Corte Interamericana. Pero la doctrina de la Corte Interamericana no tiene nada que ver con la Comisión. Es otra cosa. ¿Cómo hacemos para cambiar eso? Pues entonces ahí se confunde todo. Ahora yo estuve mirando hoy los diarios, donde en un diario dice que la Comisión de Derechos Humanos ordena a la Argentina a liberar a Milagro Sala. ¿Y quién es la comisión para nada? Ahora yo no sé si la Corte Interamericana lo ha hecho, porque que yo sepa no hay juicio planteado, no hay juicio planteado en Costa Rica para la Corte. Entonces estas mezcolanzas que no son por equivocación, también las tenemos que ver cómo las manejamos. Ahora la propia Corte en todos los links ponen Corte IDH, no ponen CID, ponen Corte IDH. La CID sigue siendo la CID. Son algunas cosas que todavía no hemos podido desarmarlas, porque yo hasta ahora lo único que he logrado es pensar a ver cómo puedo convencer a los señores comunicadores que tienen que estudiar derechos humanos, por lo menos, no sé, un catecismo cortito, aunque sea, con los principios fundamentales. Entre ellos, no confundir a la gente. No sé si vos lo viste, Lorenzo, hoy, lo de Milagro Sala. Yo dije, esto no puede ser, porque repiten todos que la CID ordenó al país. Lo dice uno y lo repiten todos. ¿Ah? Lo dice uno y lo repiten todos. Y lo repiten todos. Independientemente de que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, es otro tema. Lo que no se puede es inventar una orden de una comisión de la OEA que le va a dar órdenes al Poder Judicial argentino. Recomendación. Sí. Como mucho recomendación y punto, o informe y punto. No, para más no da. No tiene otra posibilidad la comisión. Es como cuando vinieron en el 79. Somos derechos humanos. Sí, que no sirvió para nada. Pero vinieron. No sirvió para nada porque no tenía entidad acá. Obviamente no la tenía. No solamente porque era la dictadura, sino porque lo más que pueden hacer es un informe. Sí, el informe sirvió. Eso sí, el informe sirvió. Como sirvieron todos los informes que se hicieron en Europa. Sobre todo cuando fuimos con las listas de desaparecidos, etc. Ahí sí.
¿Y el derechos humanos dónde aprenden las abuelas derechos humanos? Por ejemplo, cuando van a Europa. Porque en el país no había ninguna posibilidad. O sea, la visión europea de derechos humanos viene al país a través del desastre y de la locura que fue la dictadura militar del 76 en adelante. Todo lo que se pudo hacer en materia de derechos humanos se hizo en Europa, con el acuerdo, no solamente en Francia, sino también en los países nórdicos, en Suiza, obviamente España, Italia, Francia. Toda Europa estaba mirando lo que pasaba en la dictadura militar argentina. Fíjate que el mejor jugador del mundo, Johan Cruyff, que era holandés, no vino a la Argentina a jugar el Mundial por su queja respecto a la situación de los derechos humanos Claro. del país. Sí, Mejor, sí, como sí. si fuera Messi no va a jugar a Rusia al Mundial por la situación de derechos humanos. Pero también es cierto que esa oleada que vino de Europa por toda la gente que, no sé, yo digo las abuelas porque fueron las que más trajinaron, pero en realidad todo lo que vino de Europa en esa etapa, que vinieron para ayudarnos a los argentinos, vino todo eso con el estilo europeo, que es el de la primera generación, segunda generación, tercera generación, todo eso. No tienen criterio sistémico. Ahora sí lo deben de tener, porque ya es universal. Pero ¿qué enseñaron? ¿Qué enseñó? ¿Qué se enseñó en la universidad después del 83? No se enseñó el sistema. Se enseña lo que decía recién, ¿no es? La primera generación, segunda generación, tercera generación. Bueno, eso ya no existe. La idea ahora es sistémico. O sea, esto lo engancho todo, es como en ciencia. Es como el cuerpo humano, que es un sistema, que a uno se infecta un pie y tiene un problema en el cerebro, qué sé yo. Es esa idea de integralidad. Creo que entre lo que podemos seguir diciendo, la verdad, derechos humanos va para adelante. Ha habido tropezones, ha habido idas, vueltas, pero va para adelante. Este camión va para adelante y cada vez va a ser mejor, creo. Lo que sí nos falta es hacer más docencia, y no la docencia de los que están preparados, no tanto la jurídica, no tanto en la facultad. El tema es cómo hago para que los funcionarios del Estado, por ejemplo, cómo convencemos a los policías. Hay que trabajarlo. Usted mencionaba el tema de los periodistas. Hay un equipo de producción que justamente están preparados para buscar dicha información. Me ha tocado muchas veces mandar tweets porque estaban diciendo cualquier cosa y no lo leen. Punto número 1. Por error. No, porque los tiempos de ellos no son los tiempos de los ciudadanos y ellos buscan la otra cuestión que va con el sensacionalismo, el exitismo, el amarillismo y todo lo que el número de rating pueda darles, porque de eso es con lo que ellos se manejan. Respecto a la carrera de periodismo, usted decía hacer un mini libro o un mini apéndice, al menos para que sepan mínimamente qué significan las siglas, al menos. Porque el productor, cuando va a buscar la información, no puede confundir Comisión Interamericana de Derechos Humanos con... Bueno, entonces esos pequeños detalles, las diferentes instituciones que vienen desde nosotros o de ellos, bueno, justamente hacer una interdisciplinariedad para que no desinformen de esa manera, porque se demoniza al Poder Judicial, no funciona, los abogados esto, lo otro, entonces entra a ser una marea de confusión donde todos, absolutamente todos, terminamos en una bolsa de palo y a la bolsa, porque no se entiende absolutamente nada. ¿Cuáles son las posibilidades de poder llegar a subsanar mínimamente con gente que está comunicando? Porque también veamos la otra parte.
mayor tiempo se pasa frente a un televisor mientras está comiendo, estamos desayunando, estamos haciendo un break. Es el televisor la compañía, no un libro. Estamos preparando con otra compañera, que es docente en la Facultad de Derecho también, estamos preparando un manual para funcionarios y periodistas. O le estamos cambiando ahora, es para funcionarios y comunicadores sociales. Ya sacamos lo de periodistas para un costado, comunicadores sociales. Y todavía no nos hemos enredado de tal manera con la cantidad de cosas que no logramos enganchar exactamente la parte pedagógica. Todavía no lo tenemos terminado. Hicimos todo el esquema de los principios fundamentales de derechos humanos. Y obviamente cada principio deriva en otro trabajo que puede buscar por su cuenta. Para eso está Internet. Todavía no pudimos acordar la totalidad de lo que queremos poner y cómo y de qué manera. Tenemos un esquema de varias páginas ya. La idea es esa, un manual. Si a alguien se le ocurren más ideas, por favor, mándennos, porque tenemos bastante adelantado el manual, pero yo no estoy conforme todavía. No, necesito que eso tenga un clic pedagógico que penetre. Porque en realidad no es que el periodista tiene que repetir lo que dice el diario, tiene que darle al diario lo que aprende. Ahora tampoco tiene tiempo, porque es una vida muy exigida la de la comunicación. Pero yo creo que es lo que nos está faltando en este momento. No hay, o sea, nosotros cuando estábamos en las etapas de la época de la constituyente, los 90 y pico, teníamos clases de gestión pública, que las tomábamos. Yo era subsecretaria y me iba a clase sobre gestión pública, con detalles y cosas que uno no sabe, porque uno viene del llano a una secretaría y no sabe ni por dónde empezar a veces. Y existía un equipo de capacitadores que había creado Alfonsín, que se llamaban los administradores gubernamentales. Algo increíblemente útil en la vida de la gestión pública, porque uno no sabe todos los temas. Por ejemplo, cuando uno quería modificar, por ejemplo, yo tenía la Secretaría de Derechos Humanos en el mismo ministerio donde estaba la Policía Federal. Nos peleábamos todos los días. ¿Qué hizo Diana Conti cuando yo me fui después y queda ella unos años después? Levantó todo el esquema con los administradores gubernamentales, todo el esquema del Estado, de la Secretaría de Derechos Humanos, la levantó y la metió en justicia. Y la sacó del Ministerio del Interior. Hoy, Derechos Humanos es Derechos Humanos y Justicia. Durante años, en Derechos Humanos estaba dentro del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, ¿qué tenía? La CIDE, la policía. Era una pelea de todos los días. Ahora también hay peleas, pero de otra índole. Por lo menos está lo que es Derechos Humanos donde debe estar, que es en el Ministerio de Justicia. Bueno, esas cosas son las que pasaban en ese momento. ¿Quién podía levantar todo un esquema de derechos humanos con todo el personal, con el presupuesto, con todo, hay que levantar todo eso y pasarlo a otra parte del Estado? Eso no es fácil. No es fácil. Diana Conti tuvo muy poco tiempo. El poco tiempo que estuvo hizo lo mejor que se podía haber hecho, que era sacar derechos humanos del Ministerio del Interior y pasarlo al Ministerio de Justicia. Antes Justicia, en el 89, era Justicia y Educación. Cuando yo entré la primera vez en Justicia, antes de ir a Derechos Humanos, estuve un año en Justicia, en la Subsecretaría de Justicia.
era Ministerio de Educación y Justicia. ¿Qué tiene que ver educación con justicia? No se sabe. Por supuesto, se fueron acomodando las cosas. El tema es, a veces en el Estado uno tiene mucha dificultad porque todo estos cambios de estructuras hacen retroceder la gestión hasta que eso se vuelve a acomodar. Pero la verdad que ha habido cosas que han sido muy importantes. Por ejemplo, toda la reparación que se hizo en relación a derechos humanos, para los presos políticos primero. 10.000 presos políticos cobraron sus reparaciones tanto por día como por día de cautiverio. O sea, por cada día de cautiverio que habían pasado durante la dictadura, se equivalía a un día de trabajo del agente estatal de mayor categoría, lo que llamábamos siempre la jerarquía A, ¿no? De un A. 10.000 fueron millones de pesos, que no fueron en pesos, sino que fueron en bonos del Estado. Fuimos terminando con los presos, empezamos con los familiares de los desaparecidos, mucho más de 10.000 todavía, y después con los hijos. No hubo una sola denuncia, no hubo nadie se le escapó nada allí, y fueron millones de millones de millones. ¿Por qué? Porque con los administradores gubernamentales nos habían enseñado cómo se hacían los controles cruzados en las planillas de trabajo. Con los controles cruzados nadie podía quedarse con nada. Y eso lo aprendimos en la primera etapa de Alfonsín, porque el que inventó los administradores gubernamentales fue Alfonsín. Nosotros los aprovechamos después porque ya venían funcionando bien. Y se manejó mucho dinero en la reparación histórica de los familiares, de los expresos políticos, después de los chicos, etcétera, etcétera, sin que haya habido de ningún lado un solo tropezón. ¿Y esto qué es? Esto es Estado. El Estado cuando decide y tiene capacidad de gestión, las cosas funcionan. Y eso de los controles cruzados, y eso solamente te lo puede enseñar un administrador gubernamental, porque a mí no se me hubiera ocurrido. Uno como abogado mira, 2 más 2 son 4. No alcanzás la totalidad. Bueno, ¿algo más? No tuvimos tanta suerte cuando quisiste implementar la técnica legislativa, ¿te acordás? Meter la legislatura técnica legislativa con derechos humanos. No Efectivamente. No pudimos tener tanta suerte. Fue difícil porque es muy heterogénea la legislatura. Y algunos aprenden rápido y quieren aprender. Y otros van para levantar la manito según, claro. Siempre hay buenos cuadros políticos con los que se puede trabajar y hay otros que son los
Lo que vemos a veces es que tenemos 3 generaciones caminando juntas, pero separadas. Claro. La generación de mis hijos, de mis hijas, no tiene nada que ver con mis amigos, con mi generación. Pero la de los de 20 años, mis hijas tienen 50 años, una 50, otra 51, así que están parejitas. De los 50 y pico para arriba, de los 60 para arriba, es otra generación. De los 60 a los 30 es otra generación, que es la que está revolucionando ahora. Y de los 30 para abajo, que son los veinteañeros, todavía no encontraron, no han encontrado, no sé cómo dicen, el agujero al mate, todavía no lo han encontrado. Yo estuve escuchando estos días en todo lo que es el activismo por la lucha de la ley del aborto. Y en algunos casos niñas sí. de 12 años hablando ¿Sí? del concepto del amor romántico y cómo hay que Sí, deconstruir, sí. muy chiquitas. Entonces digo, está bueno eso. Pero son menos, me parece. Sí, son menos. Son menos. Bueno, Pero, Creo que la generación importante en este momento es la de los 25, 30 a los 60 y pico. creo que un tema, bueno, justo trascendental, porque además muy presente, es el tema justamente del aborto, que como un mismo tema despierta dos posiciones diferentes siempre desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿no? Porque tanto los que están en contra como los que están a favor hablan de la protección de los derechos humanos, ¿no? Entonces también ahí, digo, esta universalidad de la que se habla, no creo que por ahí haya consenso universal sobre... Ahora, ustedes saben que la ciudad de Buenos Aires tiene una ley de aborto no punible. No solamente por la Corte Suprema de la Corte Suprema de Nación, por un lado, y por otro lado, porque la ley se hizo, no fue una ley del 4000 y pico, 4000 y algo, pero eso está vigente. Como el Código Penal o no punible en cualquier supuesto. No sabía yo eso. No, en la letra dice solo en caso de violación o Por riesgo. Riesgo de la salud de la madre. No. Es violación o abuso o algo así. No, en realidad que tenga algún tipo de malformación que no haga posible la vida. Eso no lo dice la ley. No, en Pero realidad lo que eso sí, dice la reforma. claro. Pero después lo que aparece en otras normas es que no hay que obligar a la mujer a que vaya judicialmente a pedirlo, que vale su palabra y nada más. Claro. Si vale su palabra y nada más, puede decir sí, a mí me abusaron, me violaron. Y no hay, o sea que en lo real, en la ciudad de Buenos Aires, la ley permite decir sí, me abusaron. Bueno, perfecto, adelante. Y después no se lleva a cabo ninguna investigación. Ninguna investigación porque no está, es impunible, no hay, eso impunible. Depende de denuncia privada y si la víctima no hace la denuncia, No pasa nada. No se inicia la acción penal. Por eso. O sea, en la ciudad de Buenos Aires el aborto no punible está desde el año 2012. ¿Para qué hicieron tanto ruido acá en la ciudad? Lo hubieran hecho en las provincias se entendería más, pero acá en la ciudad está regalado ya este tema. Veremos cómo siguen las cosas. Bueno, seguimos con derechos humanos, todos juntos. Gracias. Gracias.